Hola, bienvenido a Humanamente Amorfo, un podcast que no tiene forma y nunca la tendrá. En este podcast hablamos de todo tipo de tema que sea relevante para cualquier persona. Le damos la palabra a los artistas que aún no son reconocidos y revivimos el espíritu del diálogo. Amorfo es nuestro silencio, Amorfo es nuestra vida, Amorfo es este capítulo y espero que lo disfrutes. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos una vez más a el tercer capítulo de Humanamente Amorfo. Esta vez estaremos con un gran amigo, un hermano del alma, mi amiguito Héctor. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Eh, eh, Como es costumbre y como me gusta hacerlo mucho, ¿qué te parece si te presentas solo? Claro, pues bueno, en este caso, pues yo soy Héctor, buen amigo de Axel. De hecho, nos conocimos en su cumpleaños, me parece ser del 2018, y pues desde ahí hemos estado como frecuentándonos en fiestas o en pequeñas reuniones, y es así como hemos hecho una muy bonita amistad. Muy buena, la verdad. Yo la aprecio muchísimo, amigo. Gracias, Pero bueno, gracias. a ver, comencemos todo esto diciendo la mera neta, ¿no? O sea, yo te quería aquí de invitado desde hace muchísimo. Te dije que eras mi top 3 perfectamente para hablar contigo en uno de mis capítulos. Qué fortuna que mi top fue justo como lo quería. Y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pero la realidad es que tú propusiste un tema, amigo, y quiero que partas tú de ello. Ok, pues bueno, realmente primero me gustaría sentar algunas bases, algunos términos para poder profundizar en ello, ya que como antes ya te había mencionado, pues podríamos llamarle al tema el ego con el amor. ¿Y cómo es que estos dos términos van de la mano? Pero, pues bueno, antes de llegar a ello, y como mencionaba antes de profundizar, pues primero es importante mencionar pues qué es el ego, claramente, porque Claro, pues vaya, el ego pues al final de cuentas es esta, es esto que nos hace decir el soy yo, el que nos hace sentir esta individualidad, que nos hace ser individuos totalmente aparte de otros, ¿no? Que nos hace diferenciar, ah, pues que yo soy Héctor, que tú eres Axel y las personas que nos están escuchando, pues son ellos, claramente, ¿no? Entonces, sí, sí. a mí me gusta llamar que el ego realmente es la ilusión. Y bueno, todo esto, todo este tema más que nada, pues va a partir de experiencias que yo he tenido a partir del 2019, eh, Ujú. que podría considerar como el mejor año de mi vida. Me sentía en un estado muy pleno, muy feliz y a partir de cada mes iban sucediendo cosas, experiencias que me marcaron y que me han hecho pues encaminarme hacia lo que podríamos llamar un poco de espiritualidad. Que bueno, que en ese entonces no tenía como muchos términos pues definidos, sino que simplemente todo se basaba en presenciar las cosas. Sí, sí, claro. Me ha pasado bastante. Y, y sí, y la verdad es que de hecho compartí muchos de estos momentos, de estas experiencias con Axel Wilde, por no decir solamente Axel y que se pueda diferenciar claramente. Eh, Sí, sí. Gracias de hecho a él fue que pude empezar como yo a dar estos pequeños pasos. Em, Y
pues bueno, vaya, dentro de estas experiencias, pues he tenido mm, pues podríamos llamarlo conocimiento, y me di cuenta, otra vez regresando a lo del ego y a lo que yo la llamo la ilusión. No me gustaría adentrarme tanto en cosas de religión, porque muchas veces puede generar un poco de disonancia. Voy a tratar de mantenerlo lo más alejado posible. Es Utilicemos inevitable tocar la palabra como creencia, que, ¿no? O sea, porque utilizar la palabra creencia, pues vamos, una creencia es justo eso, ¿no? Creer en algo. No necesitas tener claro, una religión exacta para poder definir tus creencias. Así que utilicemos más esa palabra que lo que puede llegar a ser una religión o un fanatismo a un ser, ¿no? claro, sí, de hecho me parece perfecto definirlo en este momento como creencia y dejarlo hasta ahí. Y, y pues bueno, entonces, ¿por qué es una ilusión? Yo al menos me percaté y de hecho también investigué. Cuando una persona, en este caso con prácticas de meditación, pueden ser meditaciones muy profundas o también con el uso de psicodélicos, se puede llegar a estados en los que hay una zona en el cerebro, no recuerdo bien cuál es, Ujú. pero digamos que no es una radiografía, pero en, en un tipo de estudio se colorea esa zona. Cuando estás en estos estados de meditación o con el uso de psicodélicos, esta zona coloreada desaparece completamente y es a lo que le llaman la disolución del ego o, en este caso, experiencias cercanas a la muerte. ¿Y por qué se le llama así? Esto es debido a que como el ego desaparece, ya no Ujú. existe eso de decir el yo, el ser individual. Entonces, muchas personas en sus experiencias pues mencionan que se sienten como conectadas con todo, ¿no? Con la naturaleza, con las personas, etcétera. Y Sí. es ahí cuando podríamos decir que se rompe la ilusión. Ok. Porque en este caso, pues si lo planteamos de una manera, pues todos estamos conectados con el todo. Si podemos tener una creencia cercana a este pensamiento, sería lo que se le llama el panteísmo, que Ujú. es, digamos, como una concepción filosófica en la cual Sí. pues el universo es literalmente Dios, ¿no? En Sí. donde todos somos como parte del todo. Así que podríamos decir o mencionar que tú, o sea, tú, Axel, eres Dios. Así como yo también Sí, soy sí. Dios, las Es- personas son esta, Dios. Ajá. esta hermosa teoría de que todos somos un Dios, todos tenemos un Dios dentro, ¿no? A mí me encanta esta teoría. Y según yo, permíteme equivocarme, pero según yo está muy relacionada a lo que es la teoría de Gaia, que es la que más me gusta, que pues básicamente te dice que en todo lo que vivimos es un super organismo, güey, o sea, todo está conectado con absolutamente todo. De hecho, esta teoría elimina la palabra natural porque llamarle a cualquier cosa que exista en este mundo sería incorrecto llamarle natural, güey, por la conexión que hay. Entonces, continúa, solo quería dar ese pequeño dato. Continúa. Sí, de hecho, esto que mencionas, digamos que es como a una escala un poco menor, si es que no me equivoco, ya que se basa en el superorganismo de la Tierra, ¿no? Y se va como a cosas un poco más de biología, Sí. ¿o estoy incorrecto? ¿De qué? ¿De biología dijiste? Ajá, en que literalmente pues es como
podríamos llamarlo una superconstrucción de engranajes y todo tiene que funcionar, ¿no? Si una cosa no funciona, el organismo Ajá. completo no funciona. Pues fíjate que no va con la biología, o sea, sí va directo con la biología, porque qué cosas no va con la filosofía, pero no, es una teoría filosófica en la cual se sigue Ok. trabajando actualmente. Pero pero pues sí, básicamente te dice eso, güey, ¿no? Pero es más filosófico que un término biológico. Vaya, porque no hay un estudio concreto de, pues vaya, científico, ¿no? Ujú. Sí, y de hecho va como completamente de la mano esta, pues también esta teoría. Y pues digamos que rompiendo pues esta ilusión del ego, pues es cuando te das como cuenta de pues de esta situación en particular. Y pero Ujú. pues también parte del ego, pues sabemos que de ahí o del ego y de nuestra mente surgen todos los males humanos. Todos podríamos poner entre comillas los problemas humanos, que Sí, pues son el miedo, ¿no? El miedo es como el causante de todo, de la depresión, de las inseguridades, todos los males humanos, o sea, el mismo egoísmo, todo eso surge a partir del miedo y el miedo surge de la mente y del ego. Entonces, pues de alguna manera podemos decir que el ego es como nuestro peor enemigo, o al menos eso es lo que yo pensaba antes, ¿no? En ajá, este año 2019. justo te iba a decir eso, que es nuestro peor enemigo, güey, pero al mismo tiempo uno de nuestros mejores acompañantes en la vida, güey. Y Claro, ahorita pues te voy al a dar mis finalmente, puntos. Ajá. ajá, No, perdón, eh, que solo te iba a dar mis puntos. Perdóname, que solo te iba a dar mis puntos ahorita para que terminaras, vaya, como la pequeña introducción al tema. Bueno, más que una introducción, ya es casi el tema. Pero bueno, continúa para no sí, seguir interrumpiendo. no te preocupes, amigo. Y pues bueno, como decía, podemos plantearlo como nuestro peor enemigo, pero bueno, yo a partir de 2019 en estas experiencias que te menciono, pues digamos que sí tuve esta disolución y era lo que me mantenía eh, bien, lo que me mantenía feliz, pleno, porque más que nada feliz era plenitud, porque podían pasar cosas malas en mi día a día, pero los veía simplemente como cosas que tenían que pasar y yo fluía con ellas, no había resistencia a ello. Al momento de no haber resistencia, pues era como simplemente ser un espectador y contemplar cada una de las cosas y que hasta en las cosas más feas se encuentra belleza. Pero fue en 2020 eh, cuando me aferré mucho a la idea de, de que el ego era malo, ¿no? Y tenía que deshacerme de él para poder alcanzar estos estados de plenitud. El Ujú. aferrarme fue lo que me causó, yo creo que una de mis más grandes depresiones, el aferrarme a la idea de querer eliminar eso, ¿no? Cuando pues en realidad Sí, el ego es lo que nos hace humanos. sí, sí. Y qué cagado, güey, porque de cierto modo, si lo quieres ver así, lo único que hacía que te aferraras tanto era tu mismo ego, güey. Exactamente. Sí, y es que, mira, yo pues estoy entendiendo muy bien tu punto, pero no sé si hasta el momento lo comparto. Porque, bueno, más bien déjame hacerte una pregunta rápida. No nos vamos a salir del tema porque también es un tema bastante largo. ¿Tú sí crees que Claro. hay felicidad en su total resplandor, güey? Resplendor, perdón, y en su totalidad. O sea, ¿tú crees que una persona puede ser feliz 24/7? No, no, es.
En este caso, de hecho, aquí voy a meter un poco son leyes que vienen, de hecho, de un libro, el cual se llama El Kybalión. Son las 7 leyes herméticas. Las siete Muy bien. leyes se basan, bueno, son mentalismo, correspondencia, me parece ser que el tercero es vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Y dentro de esto que mencionas de la felicidad, me parece ser el de ritmo, el cual, no es cierto, perdón, el de correspondencia, que es el número 2, que como es arriba, es abajo, y como es Sí. adentro, es afuera. Entonces, digamos que dentro de esto tiene que haber siempre una polaridad nunca un ser humano, o sea, nunca puede lograr la felicidad completa. Siempre estamos como en un constante arriba y abajo todo el tiempo. Entonces, es como, tiene que haber siempre los antagónicos, tiene que haber opuestos y tiene que haber dualidad en uno mismo. Entonces es completamente natural y así siempre es y será. Cuando o sea, una persona que tenga mente nunca va a ser feliz todo el tiempo. Tiene que pasar por todas las emociones porque así son las cosas. Exacto, güey. Creo que no pudiste haberlo explicado de mejor manera. En general, uno de los temas que más me gusta tocar, porque si te has dado cuenta y más bien si lo has escuchado en ambos capítulos anteriores, se ha tomado un tema muy parecido a esto, güey. Y yo he dicho exactamente lo mismo, incluso lo recalco diario conmigo mismo, güey, el hecho de que la felicidad en su plenitud no existe, güey. O sea, de verdad, quien llegue a sentirla, márqueme y díganme porque eso solo confirma que existen los reptilianos, güey. De verdad, es imposible, güey. Pero bueno, continúa, amigo. Y, y bueno, ya después de estos puntos, y como les mencionaba que yo en 2020 me aferré muchísimo a la idea de mantenerme pleno, y justo como lo dijiste, ¿no? Ahí mi ego era el que estaba trabajando en eso, ¿no? Que él solito decía como, tienes que eliminar el ego. Y se aferró Sí, mucho a eso y me causaba dolor. Y ahí vamos igual, justo de la mano con lo que mencionas de la felicidad y todo eso. Digamos que me aferré a eso y el aferrarte es como lo peor que puedes hacer a cualquier cosa, o sea, ni siquiera como solo en este tema, literal, a cualquier persona, idea, cosa, meta, lo que el sea. aferrarte Sí, güey. te va a causar dolor, te va a lastimar. Es Y estarte como mucho, y no estirando. vas a conseguir nada, es lo peor del caso. Sí, no lo consigues. Y eso solo crea como frustración, ¿no? Frustración, estrés, Sí, enojo y odio. O sea, empiezas como a odiarte a mí mismo, a ti mismo, sí, perdón. Y sí, fue sí. justo lo que me pasó. Eh, Me empecé a odiar mucho por no lograr otra vez esos estados. Y odiaba mucho a mi ego y era como de, ¿cómo te apago, no? A mi mente, ¿cómo te mato sin morir? Y es que Sí, el ego no se va hasta que la persona muere. Ni siquiera el gurú más sí. eh, niveles, ¿no? Uy, amigo, no sé si eres tú o si soy yo, pero te cortaste cañón. Me acordé Sí, te estás cortando muy, muy cañón. aún. Ya, ya, ya. Ok, ok. ¿En qué me quedé? Ni siquiera el mejor gurú. Ajá, ni siquiera el mejor gurú, el más cabrón, podría lograr eliminar completamente el ego. Bueno, aún así hay porcentajes, hay niveles, obviamente personas que practican sus meditaciones, hasta los que están
No, amigo, te estás cortando muchísimo, amigo. No sé por qué. O sea, lo peor es que tu conversación suena fluida, pero vaya, hay muchos cortes. No sé si alguien de los que nos están escuchando puedan mandar un mensajito, un audio. Eh, Yo. no, sí, sí es. Sí es Hectorín. Sí, estoy yo. A ver, habla, amigo. Sí, sí eres tú, Hola, hola. amigo. Sí, suena bastante cortado, amigo. Sí, no, No, muy, muy, muy cortado. Incluso, pues, bueno. ok. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. A ver, ¿qué tal? Ah, según, bueno, ya activé mejor mis datos. Ya, ya, ya. Vivan los datos. Vale. Rayos, ¿ibas a decir algo? No, estaba diciendo, bueno, iba a empezar a decir que yo estoy muy de acuerdo contigo, que ni siquiera el mismísimo Carlos Muñoz puede sacarte ese ego que llevas dentro, güey. Pero, no, en general, hay muchísimas cosas que nos tienen atados al ego y nos van a ir teniendo atados. Pero lo peor del caso, yo creo, amigo, es, es no aceptar ese ego, porque te decía al principio, la mayoría de veces es uno de nuestros mejores acompañantes y en otras ocasiones también es nuestro peor enemigo. Pero se convierte en uno de tus peores enemigos más cuando llega por las espaldas, güey, porque hay momentos en los que dañas a gente sin que tú lo sepas y tu ego te dice que hiciste las cosas bien. Hay momentos en los que hiciste algo que no debías hacer y tu ego dice que tú no eres el responsable de eso, güey, ¿sabes? Y hay momentos en los que el ego pues llega a un punto en el cual es bastante bueno y eres afortunado de tenerlo porque al menos yo creo que yo tengo un cierto ego en ciertos puntos en los que es tan bueno que me vale tanta madre la gente que, que una, ni les presto atención y dos, siento yo que no he dañado externos, güey, al menos no con intención. Y ya reflexionándolo, sí es como de, no creo que tanto haya dependido de mí, ¿sabes? Ok, pues de hecho, o sea, justo lo que mencionas que no es del todo malo, es completamente cierto. Y es aquí cuando quiero plantear el otro término que mencioné al principio del tema, ¿no? Que es el ego y el amor. Y Ujú. justo em, pues esta idea, em, yo la logré conseguir justo apenas. Fue de hecho con el buen Axel Wild mientras escuchaba su disco, More Like Ghost Stories. Sí, sí. Que bueno, lo escuché un poquito anticipado a su estreno y este día fue muy importante para mí. Tuve muchas revelaciones y una de estas creo que fue la más importante porque ok, les mencionaba, yo planteaba el ego como simplemente malo, tienes que matarlo, ¿no? Pero me di cuenta que realmente lo que el ego hace es que te ama demasiado. Eh, Sí. o sea, solamente quiere protegerte, esa es como su misión, protegerte a toda costa. Y Y por eso te crea esas inseguridades, ¿no? O sea, por ejemplo, el de me veo mal, o sea, vas a salir a una fiesta o algo por el estilo, y tú te estás vistiendo y te dices, salen tus inseguridades y es de me veo horrible, no quiero salir. Y es el ego tratando de protegerte, de que las personas te juzguen, de que te vean mal, etcétera. Y al igual que, por ejemplo, una persona, no sé, que demasiado egocéntrica en la que simplemente piensa en él, es también amor. O sea, al final de cuentas, es amor lo que hay ahí.
me di cuenta de ello y me di cuenta de la forma como de erradicarlo, de... Sí, 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 o sea, es como un hack al ego y un hack a la mente, en el que Sí, tú le devuelves ese amor. En el momento en el que tú lo amas, así como si fuera tu propia madre, como si fuera tu hermano, como si fuera tu novia o la persona que más amas. Es más, hasta lo puedes como personificar y lo sí. amas con todas tus fuerzas. Un amor sincero que venga del corazón y del alma es cuando se revierte y el ego se vuelve tu amigo. Cuando aceptas que debes de estar acompañado todo el tiempo con él, que debes de vivir todo el tiempo con él, debes de experimentar todas sus fases y todos sus demonios. Cuando hay aceptación y no te aferras a ellos, simplemente fluyes y demuestras ese amor puro, es cuando regresa la plenitud. Hmm. Jamás me había puesto a analizarlo de esa manera, pero voy a retomar algunos puntillos que dejaste por ahí. ¿Ok? Porque siento yo que igual, a lo mejor la confusión es mía, pero siento yo que confundes en mm, en cierta ocasión lo que es el ego. Porque siento yo, güey, que por ejemplo, utilizando tu mismo ejemplo de cuando vas a salir a una fiesta y sientes que el ego te protege, siento yo que eso ya va más con parte del subconsciente, güey. Porque, mira, en filosofía, eh, muchos dicen que está incorrecto utilizar que es tu subconsciente el que te habla. Porque realmente lo que tendrías que decir es conciencia o inconsciente, güey. Porque muchos dicen que el subconsciente es algo que no quieres conocer, güey. O sea, simplemente el subconsciente se llama sub porque está tan enterrado que no lo vas a conocer y no lo quieres conocer. Pero siento yo que hay veces que en las que es necesario que salga, güey. O no necesario, sino que te traiciona tanto que le gana al ego, güey. Porque llega un momento en el que el ególatra o el egocentrista eh, se quiere tanto, güey, que puede salir tal y como se quiere vestir, güey. O todo lo contrario, ¿no, güey? O sea, no se viste como no quiere, güey. Punto. Y siento más bien que el subconsciente llega a un punto en el que te empieza a joder, güey. O sea, siento que es que es aquel que te dice, güey, o sea, te ves mal, la gente te va a decir esto, y es cuando empiezas a juzgar, porque juzgas, güey, tu pensamiento y un pensamiento de alguien más antes de poder llegar a la verdad, güey. Bueno, más bien de poder acercarte, porque a la verdad no se llega, a la verdad se acerca. Y entonces siento yo que muchas veces el subconsciente es el que llega a jodernos una y otra vez, creando nuevas inseguridades. Y el ego es alguien que suele, como creo que casi en todo, suele ir de la mano y al mismo tiempo está muy peleado con él, güey. Entonces, yo siento que tienes mucha razón, güey. Tienes que devolverle de cierta manera ese amor que el ego te está dando a ti, pero siento yo que de cierta manera es un amor muy tóxico, güey, por parte de ambos. O sea, darle todo el amor total al ego y permitir que el ego te dé todo el amor total, siento yo que es algo muy tóxico porque te apartas de tu inconsciente y de tu conciencia, güey. Siento yo que puedes llegar a simplemente dejar de pensar las cosas como la realidad te lo planta, güey, o como tu realidad te lo planta, güey. Entonces siento yo que puedes llegar a un estado de lo que se le llama hipnosis. Ojo, por cierto, todos los que crean que la hipnosis es esto de un hipnotizador con un relojito hipnotizándote, están en lo incorrecto. El término hipnosis sí existe y es un estado de la mente en el cual simplemente el pensamiento deja de fluir por sí solo, te quedas en un estado de shock e incluso se especula que es uno de los momentos en los que más deberías desconfiar de ti. Se dice incluso que las personas que han jurado ver eh,
que han sido extraídas por ovnis, se dice que han estado en un estado de hipnosis, por lo que también es incorrecto. Me estoy saliendo bastante del tema, pero bueno, también es incorrecto decir que, que puedes recuperar un recuerdo a partir de la hipnosis, porque la hipnosis es el peor estado en el que puede estar un ser humano después de la coma. Bueno, el coma, perdón. Entonces, Ok, siento yo, güey, que, que te digo, es un tanto tóxico, un tantito, siento yo, no sé, a lo mejor eh, esta plática está siendo de cierta manera muy fenomenológicamente, pues, parlada, así que yo no he tenido la suficiente experiencia en este tema, porque jamás he llegado a esa plenitud a la que tú nos cuentas como para contradecirte, pero sí te puedo dar como mi cierta contraopinión de lo que planteas en este momento. Pero cuéntanos, amigo, por qué crees que es bueno? ¿Por qué crees que te sentiste tan completo al devolverle el amor a tu ego? ok. Bueno, aquí sí quiero como aclarar ciertos puntos. No me gusta mucho entrar en temas sobre conciencia, porque ah, es ahorita, o sea, es como imposible definirlo. Aún no se sabe ni siquiera qué es la conciencia. El que Sí, un ¿no? ser esté consciente o no esté consciente es muy difícil definirlo. No, no se ha encontrado hasta el momento y sí son temas que no me gusta mucho tocar ahora, ya que pues no sé qué sea realmente. Entonces, por eso mismo no me gusta mucho llegar a esos términos. De otra forma, también lo que me mencionabas de, pues, sobre el ego y de su terminología, pues bueno, es que el ego, pues, digamos que se divide mucho, ¿no? A veces el ego pueden o el egocentrista, más que nada el egocentrismo, pues va como con esta valoración excesiva de uno mismo. Pero en teorías, creo que de Freud, ¿era? Mm, donde pues se va más que nada hacia la personalidad humana. Entonces me estoy apegando mucho a esta definición, más que nada a eso, a esa personalidad que nos Claro, hace el yo, ¿no? claro, claro. Precisamente por eso te digo que esta plática es bastante con términos fenomenológicos, porque pues obviamente tampoco existe un término correcto a lo que es el ego y tampoco existe un término correcto a lo que es el amor. Es algo que simplemente no se puede estudiar, o al menos hasta el momento no se ha podido estudiar de manera correcta, pero pues sí con trabajos filosóficos de distintos pues, filósofos, ¿no? Como en este caso tú con Freud. Entonces, pues de todas formas, digo, si te quieres adentrar ese tema, adelante, porque es fenomenológico, no importa lo que hagas, no cambiarías nada y probablemente ningún trabajo de ningún filósofo, solo es una charla de pensamiento. Claro, claro. Y bueno, respecto a lo que mencionabas de lo que podría darse como un amor tóxico, es de hecho completamente lo contrario. Y aquí, bueno, voy a plantear un poco a las personas, sobre todo de nuestra generación, pues niegan ya completamente, pues, de la religión cristiana, ¿no? O de la religión católica. Es ya, de hecho, hasta como una tendencia en la que, pues, la mayoría de las personas de nuestras edades lo niegan, pero lo niegan más que nada por lo que implica la iglesia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. A lo que Sí, quería llegar es de que pues al final muchas de las religiones, o de hecho la mayoría o todas, pues van al mismo punto. Y un punto que me gusta mucho, que se menciona en la religión cristiana, es el de amar a tu prójimo sin importar nada. Es amar mm, hasta a tu peor enemigo. Eso te da
de alguna forma paz, te da tranquilidad. Este, y bueno, de hecho aquí en otro, ¿cómo se llama? En otra ley del hermetismo, perdón, este, pues lo que menciona una de las leyes es que todo es como un péndulo, ¿no? Con la misma fuerza con la que empujes el péndulo, va a regresar. Entonces, Sí. por eso mismo, el que, por ejemplo, tú rechaces u odies cierta cosa que esté a tu alrededor, pues te va a regresar ese mismo odio y rechazo. Entonces, es por eso que yo mencionaba el dale todo tu amor, porque al final ese amor sincero, ese amor puro y liberador, se te regresa con la misma fuerza. Es, como te digo, Mm, este péndulo y es parte de ir fluyendo con las cosas. Te causa, como te digo, tranquilidad y no te estás aferrando a nada. No te aferras ni siquiera al el que pues tu ego sea ligeramente contradictorio, ¿no? mm. No sé, amigo, mira, te digo que eh, pues no investigué nada de lo que íbamos a hablar irresponsablemente, pero una de las cosas por las cuales no lo hice es porque me gusta pensar al momento y reflexionar las cosas mientras lo hablo, güey. Una vez hecho eso, pues me gusta contradecirme a mí mismo investigando, ¿no? Porque, pues vaya, de cierta manera surgen bonitas teorías, antítesis y tesis a partir de lo que tú mismo hablas. Pero, no sé, güey, o sea, creo que la manera en la que lo ves es bastante optimista. Y, y son a partir de proverbios, teorías que simplemente te dan no sé cómo decirlo, una proximidad a lo que puedes llegar a- de felicidad, güey. O sea, como tu tope de felicidad es lo próximo que te pueden dar. Y, y yo no voy muy de acuerdo de eso. Al principio, por cierto, voy a sacar una ramita de este tema. Olvidé dar la frase con la que íbamos a trabajar porque eh, pues me gusta dar una frase que se la pueden aprender, que pueden ponerla en práctica o que pueden pensarla. Y cagadamente justo en este momento está entrando. Y es que, pues es, si no mal recuerdo, de William George, no me acuerdo si es William o William, y dice que el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas, güey. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues vaya, o sea, el optimista normalmente espera que las cosas fluyan, porque si fluyen, normalmente pues tendrían que salir bien o tendrá que llegar el mal, pero al final llega el bien, o esta típica frasecita de después de la tormenta sale el arco iris, cosas por el estilo, ¿no? El pesimista normalmente, pues sabemos cómo trabajaría un pesimista, ¿no, güey? Seguramente ni siquiera pensaría en qué tanto debería cambiar mm, su propio espíritu, su propia fe, su propia creencia, güey, su propio pensamiento, difícilmente lo pensará. Pero el realista normalmente se pone a pensar bastante en eso, güey, y llega normalmente a una conclusión propia, casi siempre propia, eh, más cercana a lo que realmente puede pasar, güey. Y que creo que a mí me suele mucho pasar eso, güey. O sea, me suele pasar mucho que alguien me puede dar un consejo y, y yo no me lo tomo como eso, güey. Yo simplemente me quedo con lo que podría y no podría hacer. Entonces simplemente opto por las mejores posibilidades, ¿sabes? Porque siento que esa es una de las mejores maneras de hacer práctica tu vida. Y como dice Diego Rusarín, si quieres ser práctico, empieza a dejar de ser práctico, ¿no? Una vez desviado este tema, regreso a lo que estábamos hablando, que pues básicamente va ligado a eso. Siento yo que aceptar el ego,
darle amor, esperar a que regresen las cosas. Esta frase de amar al prójimo me parece muy difícil, güey. O sea, muy difícil de entender porque la vida no funciona tal y como todas las frases, pues, pero pues se acercan, ¿no? Digamos que en este momento, güey, llega un asaltante a tu casa, güey, eh, le pone una pistola en la cabeza de todos tus familiares, güey, y tú tienes que amarlo, güey. O sea, no creo que con el amor llegarías a poder salvar una situación, güey. O sea, y no solo de esta índole, güey, sino cualquier situación. Creo que simplemente tienes que ser inteligente emocionalmente como para saber cómo actuar y con quién hacerlo, ¿sabes? Porque no vas a recibir lo mismo, güey. O sea, amar ahorita a Andrés Manuel López Obrador, nuestro hermoso presidente, o el mejor que hemos tenido, sarcasmo totalmente, eh, pues no nos llevará mucho, güey. O sea, y a pesar de que ese güey nos esté jodiendo, no nos va a llevar a mucho, güey, ¿sabes? Y fluir no va con lo que yo pienso. O sea, solo quería darte mi postura respecto a eso. No Claro. quiero, o más bien no pido que cambies la tuya, o sino que, no sé, o sea, igual y puedes llegar a convencerme, ¿sabes? Pero hasta el momento no voy con eso de fluir. Ok, es que de hecho, me gustaron mucho los puntos que tocaste, porque, pues bueno, en situaciones que planteas, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Digamos, al final, las cosas solamente pasan, ¿no? Por muy, digamos, malas que se puedan ver, por muy feas, es inútil que tú te lastimes tanto por, digamos, preocuparte tanto. Y es bien importante esto, preocupar en vez de ocupar, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos que el que tú te estés preocupando por estas situaciones o por estas circunstancias te causan dolor. Y lo más importante es evitar el dolor. Y como Pero si menciono, fuese al revés, güey, perdón, si fuesen ambas ajá, al mismo tiempo, preocuparte y ocuparte, ¿no crees no, que hay un porque progreso? Porque hay una tesis y hay una antítesis, güey. no, es que al final el estar pensando en qué va a pasar después es aferrarte a una idea. El que tú te estés aferrando es que debes de seguir ese camino. Y al final, en este caso, en cosas de la causalidad y casualidad, puede pasar literalmente cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar. Entonces, el hecho de que tú estés como de tengo que seguir exactamente este camino, en cuanto se cambia eso, porque puede que cambie eso y es casi seguro que no va a ser exactamente como lo imaginas, eso pues te va a sacar de onda, te va a hacer caer en problemas. Y es porque tú ya desde antes te estabas preocupando y estabas imaginando y diciendo, es que tiene que ser así. En cambio, Pero el es que, ocuparte es estar en el momento, en hacer las cosas como deben ser. pero es que la manera en la que propusiste la palabra preocuparte es exactamente un extremo a lo que podría llegar a ser el preocuparse, güey. Porque ocuparse también podría ser otro extremo, güey, en el que yo lo pondría a poner de tal manera en que se viera mal, güey. Pero te puedes preocupar del pasado, güey. O sea, puedes perfectamente, porque el pasado se juzga, ya es algo que pasó. Y si te preocupas por el pasado, güey, normalmente y así en línea, güey, normalmente te ocupas por tu presente, güey, ¿sabes? Ujú. Entonces, el preocuparte, siento yo que está bien mientras te ocupas, güey. Si no, si solo te preocupas o haces primero el preocuparte y te quedas en ese preocuparte,
estás haciendo un trabajo horrible. O sea, no esperes nada de ti mismo, güey. Nada, porque no vas a poder avanzar. Pero si te preocupas y te ocupas al mismo tiempo, creo que hay un avance y un progreso excelente. O Ah, mínimo sí, no hay un estancamiento. sí difiero un poco porque, por ejemplo, esto que mencionas de juzgar el pasado, yo, en vez de juzgarlo, sería simplemente aceptación. Y no de aceptación como de en una forma nihilista de, no me importa nada, ¿no? No me interesa, yo simplemente sigo haciendo las cosas. No, Sí, sino sino de, como ya pasó. es, es una aceptación de, ok, pasaron estas cosas, ya aprendí y ahora me concentro en el momento, porque pues al final el futuro no existe y el pasado pues tampoco ya existe, solamente se queda en supuestas memorias. Lo único que existe y de Pero, lo único que tenemos certeza es de el momento y de nuestro y presente. tampoco estás tan certero de eso, güey. Pero, o sea, ay, a ver cómo te lo planteo, güey. O sea, nada más ponte a pensar tantito en que lo que estás diciendo contradice el estudio de la historia, güey. Por un segundo. Porque si no hubiese una preocupación por ese estudio del pasado, simplemente nosotros hubiéramos cometido el error una y una y una y una y otra vez, güey. Es precisamente por lo cual yo te he dicho a ti a veces, güey, habla contigo mismo y estúdiate, güey. O sea, porque en el momento en el que empiezas a hablar contigo, puede llegar a un punto en el que digas, güey, ¿sabes qué? A ver, estoy haciendo esto mal, pero ¿por qué? Retrocedamos al tiempo un poquito. ¿Qué hice mal entonces, güey? Hice mal esto. Bueno, entonces puedo continuar hasta llegar al mismo punto en donde estaba el problema y dices, güey, es que yo fui esto por esto, güey. Entonces puedo evitar volver a hacerlo o puedo evitar mínimo no ser eso otra vez, güey. ¿Sabes? Entonces siento yo que decir que el preocuparse y solamente aceptarlo, güey, no sé, amigo, yo creo que contradice mucho estudio, güey. Es que aquí estás poniendo diferentes los términos, porque por ejemplo, justo en lo que tú estás diciendo, en visualizar, como dices, el pasado, es aceptación, es decir, ok, hice esto y ya, o sea, ok, pudo haber estado mal y para no volver a cometerlo, en eso hay aceptación, no es preocupación, porque preocupación Pero, sería, ¿y si la riego otra vez? ¿Y si vuelve a pasar eso? güey, ¿en qué momento se vuelve, solo contéstame esto, ¿en qué momento se vuelve aceptación? En el momento en el que dices, ok, pasó esto, no quiero que se repita, voy a hacer Güey, esto. pero no, o sea, se vuelve aceptación, piénsalo un segundo, se vuelve aceptación en el momento en el que te preocupaste, dejaste de preocuparte y te ocupaste, güey. Es un proceso ¿Qué? común, güey. Sí, o sea, pasaste de la preocupación porque tuviste una preocupación del por qué pasaron ese tipo de cosas a una ocupación, güey. Y en el momento en el que tú te ocupaste pasó a ser una aceptación, güey. O sea, no puedes simplemente dejar el pasado y decir, pasó, güey, y decir, ya lo acepté. Pues no, o sea, porque no hay un aprendizaje si no te ocupaste antes de eso, güey. Sí y no. Es que, como te digo, el preocuparte es el pensamiento de decir, ¿y si la vuelvo a regar? En No, cambio, sí, claro que sí. no, güey, o sea, a partir justo lo que tú me dijiste ahorita, a partir del término que tú estás utilizando y de la manera en que lo quieres utilizar, güey, pues obviamente sí, güey, pero tal y como yo te dije al principio, la preocupación no solo puede ser eso, güey, te puedes preocupar de tu pasado, de tu futuro y de tu presente, güey, sin ningún problema, porque, o sea, la preocupación aparte no solo va relacionada con la angustia, güey, Claro, pero sino es que también. literalmente la preocupación, o sea, el término va simplemente atado con el pensamiento al futuro. No puede ser una preocupación del pasado o del presente, siempre es posterior, puede ser segundos después, pero siempre es un pensamiento a futuro, siempre lo es.
Mm, difiero muchísimo, amigo, pero ok, entiendo tu punto. Continúa. Ok. Este, ok, como mencionaba, a partir de la aceptación a las cosas, y como otra vez quiero volver a recalcar, no es una aceptación nihilista en la que pues simplemente es como de no me importa nada, simplemente dejo que pasen las cosas. Y Sí, no, sí, es de una eso aceptación con no se progreso. trata. Sí, eso es simplemente estancarte, ¿no? Ujú. Eh, entonces, este tipo de aceptación, que es la que sí quiero recalcar, es en la que pues las cosas pasan, o sea, las, hay muchas cosas en las cuales no están en nuestras manos y de hecho realmente nada está en nuestras manos. Aquí vamos, no me quiero desviar tanto a este tema porque sería entrar en unas cosas que sí, ah, pues van un poquito de la mano con ciertas creencias que pueden generar un poco de disonancia, pero Super subjetividad. sí y no, pero por eso te digo, no me gustaría mucho tocarlas, Ok, ok. eh, pero bueno, diga, bueno, ay, me trabé un poco, me quedé pensando en la anterior. No te Ah, preocupes. pero bueno, digamos que de hecho hay una frase que a mí me gusta mucho, la cual la menciona mi banda favorita, se llama Tool, y la menciona en su última canción de su último disco, la cual se llama Tempest, bueno, Tempestad. Y Ujú. de hecho, esta frase la repite casi como en forma de mantra y dice, la tempestad solamente será eso. Dice, a tempest must be just that. Y Ujú. eso va de la mano justo con la preocupación, es de ya no te preocupes, no te aferres a esas cosas, no te sigas lastimando a ello. Simplemente, ok, está la tempestad, pasó la tempestad y siempre después de la gran tormenta, como te digo, todo es un ciclo, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba. Y debemos aceptar que así son las cosas, que a veces vamos a estar ahí, que a veces vamos a estar bien, que a veces vamos a estar mal. Y como te digo, todo es un constante, todo es una constante fluidez, que simplemente sigas fluyendo. Si te tratas de aferrar a estar siempre arriba, las cosas van a seguir pasando, ¿no? Las situaciones, las circunstancias, pero tú te vas a querer mantener ahí, pero al final la ola, o en este caso me gusta más el río, te va a Ujú. seguir impulsando hacia allá. El hecho de que tú te trates de agarrar de una piedra te va a estar lastimando, ¿no? Entonces mejor Sí. solo suéltate y déjate llevar con el río. Así son las cosas muchísimo más sencillas. Así los problemas, hasta los problemas más fuertes, los puedes ver desde otro ángulo, puedes verlos de otra manera y haces tu vida más sencilla. Todo se vuelve más claro y no te ves tan ciego ante todas las cosas, ¿no? El querer solo quedarte fijando, quedarte viendo a algo te va a nublar de todo lo demás, cuando puede ser un panorama bastante amplio. Mm, sí. O sea, ay, sí estoy un tanto de acuerdo, güey. O sea, al principio te dije, yo no voy con este tema de seguir fluyendo, güey. Y en cierta parte sigo eh, con ese pensamiento hasta el momento, porque soy muy de la época renacentista, güey, en la cual pienso que la divinidad se crea simplemente por el ser humano, güey. Y creo que hay muchas cosas que el ser humano puede cambiar por sí solo, güey, sin necesidad de simplemente fluir, güey. Porque
fíjate que para mí esto de fluir se mete muchísimo en lo en cuando empieza el postmodernismo, güey. Ujú. Y simplemente esto de fluir me parece, pues, lo que es el postmodernismo de dar varias respuestas y respuestas sencillas a preguntas tan complejas, güey. Entonces, siento yo que podríamos llegar a cosas más cabronas a partir del pensamiento humano y no solo de esperarlas, güey. Siento yo. O bueno, no de esperarlas, tal vez me exprese mal, sino de solamente fluir. Pero también sería de cierta manera contradictorio el decir que no estoy muy de acuerdo con lo de fluir y que necesitas hacer algo si es que amo tanto la teoría de Gaia, güey, que te dice que pues todos fluimos a partir de los fluidos de los demás, güey. O sea, bueno, de su camino, no de sus fluidos. En- o sea, sería muy contradictorio de mi parte, pero eso es una de las cosas que más me gusta y creo que creo que eres la primera, sí, si no me equivoco, de los 3 capítulos que llevamos, eres el primero con el que he llegado a una tesis, una antítesis y ahí probablemente lleguemos a una conclusión, no sé, pero pero sí, güey, o sea, yo estoy bastante en el renacentismo, güey, de que el humano puede hacer muchísimo a partir del pensamiento, de la habilidad y de la divinidad y no solo de quedarte ahí, güey, porque la verdad es que eso de solo fluir, güey, beneficia a muchas personas y no, a veces no solo a ti, güey, ¿sabes? Entonces, no sé qué tanto podría llevar esto a mi vida diaria. Es complicado, cabe recalcar que sí es muy complicado Sí, porque claro. de una forma u otra, pues siempre nos casamos con ideas, tan solo pues de lo que estábamos platicando hace poco, ¿no? Con nuestras personas cercanas, te casas con Sí, la idea que debe de representar esa persona para ti. sí, Y, y pues al final las cosas pues no son como siempre nos las planteamos, ¿no? O sea, tan solo, por ejemplo, en una relación amorosa, pues el que te cases tanto con la idea de lo que debe representar esa persona para ti y lo que debe de ser esa persona y cómo debe ser esa persona para ti en tu pensamiento, es como lo peor que puedes hacer. Te crea mucho dolor y lo digo por experiencia. ok. De hecho, una de las prácticas que, digamos, se lleva mucho en meditaciones, sobre todo, es el desatarte de las cosas, el cortar lazos. Ujú, Y la bueno, tanatología. no sé, bueno, esto es como un pequeño ejemplo, no lo llamaría burdo, pero sí es un ejemplo un poco chistoso. Bueno, no sé si has visto tú la caricatura Avatar, la del... No, güey, la quiero ver, pero no la he visto. Ok, bueno, cabe recalcar que es buenísima esta caricatura, toca temas súper preciosos, a pesar de que sea una caricatura para niños, toca temas muy fuertes y muy delicados. Pero hay una escena en la que nuestro protagonista eh, tiene que llegar a un estado el cual en la caricatura se llama el estado avatar, Ujú. cuando pues alcanza como todos sus poderes y pues todo muy cool, ¿no? Pero pues para llegar a eso tiene que ir eh, por un proceso, que de hecho el proceso que tocan ahí es el abrir los chakras, ¿no? Ujú. Y digamos que el chakra más importante, y de hecho es el más complicado, es el último, que es el de la coronilla. Se encuentra justo arriba de de tu cabeza. Y Ok. para abrir como ese punto, la práctica es desatarte de absolutamente todo. Mm, o sea, dejar todo, o sea, sí, 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 cortar los lazos con las personas que quieres. Am,
cortar lazos con las cosas, cortar lazos con el trabajo, es cortar lazos con absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Es súper difícil hacer eso. Normalmente las personas que están en el proceso de abrir los chakras siempre les da miedo abrir ese último chakra porque es desatarte de ti mismo, ¿no? Es dejar a tu yo. Y eso es muy atemorizante, la verdad. Pero Sí. en el momento, o sea, sí hay personas que lo han logrado claramente y lo que hay es la paz infinita, o sea, la plenitud infinita. Ya las cosas no repercuten en ti porque ya no los estás viendo desde una perspectiva del yo, desde una perspectiva de Héctor o de Axel, porque desde nuestras perspectivas, obviamente, todas las cosas, pues podríamos llamarlas terrenales, y aquí va muy de la mano con lo otro que tú mencionabas, ¿no? El preocuparte, el juzgar el pasado, etcétera. Eso deja de ser importante y ya no hay dolor. Es Mm. literalmente como la práctica más fuerte espiritual que existe. Y, y digo, yo no la he logrado, sinceramente, porque pues vaya que es muy complejo y es o sea, las personas que lo han logrado es porque literalmente llevan casi toda su vida pues intentándolo, ¿no? Eh, y pues vaya, creo que sí quería como poner un poco de este tema, porque digamos que en su tiempo, que de hecho en 2020, en mi año más doloroso, me quería aferrar mucho a esto, pero pues el hecho de no lograrlo me generó mucho dolor. Entonces, pues las personas que quieran, si es que algún día lo intentan, eh, no se frustren y no se casen con las ideas de ello. Y de hecho, con nada, ¿no? Creo yo. Sí, yo también opino exactamente igual. Te lo dije yo a ti en algún momento. No te cases con nada, güey. O sea, es estúpido. Es quedarse estancado para siempre. Pero Ujú. eh, voy a decir un comentario que va a sonar un poco crudo. Sí, sí, Pero sí. hasta cierto punto siento yo que pues va un poquito de la mano con nuestro hermoso sistema con el cual nos movemos actualmente, ¿no? Y es que creo que realmente me cuesta muchísimo creer que realmente perdón, haya una persona que haya llegado a esa paz, güey. O sea, de verdad no lo puedo creer, güey. Porque simplemente aquí sí ya son términos muy científicos, güey. O sea, esto de simplemente de las hormonas, güey, el cómo funciona nuestro cerebro y la serotonina que soltamos, la dopamina que consumimos, güey, o que también soltamos, güey. No creo que te lleve simplemente a la paz en ningún momento, güey. Digo, si puedes estar un poco más tranquilo, güey. O sea, no llegues a la paz total, pero sí puedes estar un poco más tranquilo contigo mismo y con lo que puede suceder a tu alrededor. Porque simplemente ya ves ese tipo de cosas como cosas banales después de descubrir que puedes llegar, pues supongo, a tu espíritu, güey. O sea, que puedes separar un poquito de tu espíritu de lo que realmente eres, güey. Y creo que sí puedes llegar un poquito más a la tranquilidad, pero no a la paz total, siento yo, güey. Como te dije al principio, estamos hablando con términos muy fenomenológicos, entonces es imposible llegar a un acuerdo ahorita, pero sí me cuesta muchísimo creer. Y normalmente este tipo de afirmaciones pues no sirven más que pues como una pequeña publicidad, güey, como para engancharte en ciertas cosas. Pero en lo que sí estoy muy de acuerdo, amigo. O sea, ese es un pequeño comentario que solté. No es necesario discutirlo o hablarlo porque simplemente sería tonto, te digo, es imposible saberlo. Pero lo que sí estoy muy de acuerdo, amigo, es en lo de no casarse con nadie. Y yo te lo dije y lo voy a decir aquí por si a alguien le sirve, para sentirse un poquito mejores con la relación que tengan. No hablo en una relación amorosa, sino en la relación social que tengan con quien sea, incluso con sus padres. Separen la idea que tienen de la persona enfrente de ustedes o de la meta de la cosa que tienen enfrente de ustedes con lo que realmente es.
porque de otra forma es muy difícil. Yo estoy en una etapa justo así, amigo, o sea, cagadamente, quiero hablarle a alguien y me cuesta mucho actualmente separar la idea que tengo de esa persona, güey, y se me hace casi imposible hablarle, güey, o sea, para mí está súper lejos de hacerlo. Pero pues es justo eso, trabajar, seguir trabajando duro con tratar de separar la idea que te hiciste, güey, porque no es de lo que es, no es una idea de lo que es la idea que tú te creaste de esa cosa o persona, de lo que realmente es esa persona, güey, o cosa, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, entonces siento que yo que así podría llegar a ser un poquito más sencillo llegar a la tranquilidad, no total, pero sí más constante. sí, la verdad es que me parece como una buena resolución. O sea, si lo dejamos como en puntos, pues como mencionas, ¿no? Más sencillos. Porque sí, o sea, justo en los puntos anteriores, sí, ya son un poquito difíciles de tocar, ya que no hay mucho tacto en ello. Entonces, pues a muchas personas hablar como de los otros temas, sí es como, wow, wow, ¿no? Sí, Y digo, mucho va, como dices, de creencias. Y sí, sí. la verdad, yo te recomiendo leer un libro. Es increíble. Se llama, bueno, si quieres te lo paso, pero se llama Yo Soy Eso. Conversaciones con Nisargadatta Maharaj, el cual es, eh, pues podríamos llamarlo un gurú. Él no escribió el libro, sino son personas que iban con él como en búsqueda de respuestas y pues él simplemente responde a ello. Me gusta mucho porque responde como de una forma muy sencilla y muy clara. Y a veces hasta las mismas personas que van a preguntarle cosas se molestan, o sea, o se ofenden, ¿no? Porque es como de es algo tan sencillo como esto y ellos es como de, no, pero es que, o por ejemplo, ¿no? El hambre, ¿cómo resuelves el hambre del mundo? Y hay guerras y hay que preocuparnos por eso. Y él simplemente dice, no te preocupes por eso, no está en tus manos, déjalo ir. Y pues las personas eso les molesta, ¿no? Porque es casi como si tuvieran un deber con el mundo de que deben de resolver eso. Cuando pues más que nada es tratar de contemplar y simplemente ser eso, un buen espectador ante todas las cosas que pueden pasar. Y justo me gustó mucho algo que mencionó el buen Axel Wilde en su capítulo, y es que Ujú. pues creo que la pregunta era de cómo él veía el mundo. No recuerdo bien cuál era la pregunta, pero que él la definió que es simplemente algo muy hermoso. O sea, hasta las cosas más feas, las cosas más bonitas, simplemente todo en su conjunto era algo muy bello y digno de contemplarse. Sí. Pues claro, amigo, espero con mucha felicidad esa recomendación, güey, ese librito. No me negaré en leerlo, güey, porque la verdad es que, no sé, güey, o sea, todo este tipo de cosas que yo llamo básicamente espirituales, ¿no? Para corto, para rápido, sí me parecen muy, Creo que ambos. what the fuck, muy Oh, subjetiva, güey. Muy, ok. pero muy subjetiva. Eh, en que hay muchas cosas que a veces no concuerdan consigo mismas y hay mucha falta de coherencia en muchas cosas, güey. Entonces, no sé, o sea, sí me gustaría leer bastante un libro de estos y lo peor es que, pues para informarme de esto no podría quedarme solo con uno, güey, la verdad, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera sigo con este estado de negación ante ese tipo de cosas. Eh, Me parece incluso, ay, no sé, güey, de cierta manera un insulto eh, descartar los problemas que como dijimos, güey, porque tú también lo dijiste al principio,
que pues, también te conectan a ti, güey. O sea, somos un superorganismo. El hambre de alguien más puede dañarte a ti también, güey, directo o indirectamente, güey. Entonces, ese tipo de cosas que suelen parecer banales, sencillas, güey, no sé, no, no estoy dispuesto a aceptar una respuesta sencilla a cosas tan complejas, güey. O sea, me costará mucho, sobre todo porque sé perfectamente, eso sí lo sé, que para adentrarte a este tipo de cosas espirituales tienes que ir con una mente muy abierta, güey, pues básicamente a adentrarte, güey, a lo que te planteen, ¿no? Y siento yo que a mí me costaría muchísimo, güey, pero muchísimo, muchísimo. Pero bueno, o sea, yo te digo, muy dispuesto totalmente a leer ese librito que dices. Sí, sí, sí. Entonces, si gustas, en un rato te lo paso para que le eches un ojo y me dices qué piensas al respecto. Sí, güey, ahorita estoy leyendo uno muy bueno, igual te lo paso. A ver, vamos a escuchar ese mensaje de ese güey que interrumpió. Que ya no me deja. Creo que ambos están Sí. usando exactamente, están usando palabras diferentes, pero están diciendo exactamente lo mismo. Creo yo, los amo. Esa voz de fuckboy, güey, Sí, lo amo. irreconocible. Yo también te amo, güey. Te Pero ¿qué te iba a amamos. decir? Creo que supongo que hablaba de cuando estábamos utilizando la palabra preocupación, Ah, creo pero que sí. sí. Sí, bueno, voy a volver al tema porque me pareció bastante raro eso, güey. Em, y ya un poco más pensado el tema, por así decirlo. Era justo lo que yo te estaba tratando de decir, güey. O sea, estamos utilizando la misma palabra, pero los dos teníamos. O sea, yo estaba tratando de darte totalmente el otro lado de lo que del otro extremo que tú estabas tocando, güey. ¿Sabes? Y esa es una de las cosas que también siento aquí que hacen muchísimo daño, güey. Porque, son muy extremistas pasivamente. O sea, son muy, muy extremos a lo pasivo, güey. O sea, sin que tú te des cuenta, llegan a un extremo muy cagado y en el cual pues ya sabes que los extremos difícilmente benefician a alguien, güey. Y, y si tú planteas el otro extremo, güey, simplemente puede llegar a parecer un simple ataque, güey, ¿sabes? Entonces es justo lo que yo te trataba de decir desde un principio. Irse a un extremo me parece tonto, irse al otro me parece más tonto, quedarse en medio y pensar un poquito más de por qué los dos extremos tienen un lado malo o bueno, me parece más coherente. Pero bueno, me encantará, te lo juro, güey, adentrarme a este tema en cuanto me pases el libro, porque no me gustaría quedarme así, güey, solamente criticando algo por pensamiento que tengo, que por cierto no es un pensamiento absoluto, no hasta que me lo cambien. Pero, o sea, sí me encantó muchísimo esta charla, güey. Me encantó, me encantó. Sí, Sobre todo por todo lo que me dejaste, la alimentación que me dejaste. Como siempre, amigo, una gran charla. vaya que sí. Sí, Pero sí, sí. bueno, Muy agradecido con que me con el de hayas pues arriba. invitado. También con el de arriba. No, güey, muchas gracias a ti por aceptarlo. Yo de verdad te digo, yo quería tomar una plática contigo. Eh, si aceptas, vas a ser un invitado muy frecuente, güey, porque la verdad me gustan mucho las pláticas que tengo contigo. Sobre todo porque he notado mucho que no coincidimos mucho en muchos puntos. Y pues me encanta la dialéctica, güey. Soy un fan de la dialéctica. Y contigo lo practico muchísimo, güey. O sea, hay muchas personas con las que tengo charlas y a pesar de que tengan el punto opuesto al mío, güey, y tengan el mejor argumento para tumbarme, güey, simplemente dan, pues, la afirmación, güey, ¿no? Me dan la razón. Y eso sí me parece un poco, no sé, güey. No sé si te pasa a ti. Sí, completamente. Como que de alguna forma esperas que pues haya un debate, ¿no?
y que tú puedas plantear mejor todos tus pensamientos. Ajá, no un debate, no me gusta llamar, no me gustan los debates, no me gustan los debates, ni me gusta la palabra, güey. Ok, Te digo, soy más fan de la dialéctica, que por si alguien no sabe, o por si tú mismo, pues la dialéctica no es nada más que una simple conversación en donde hay una tesis, una antítesis y después una simple conclusión, en la cual no es necesario estar de acuerdo, pero mínimo es más sano, güey. Y me encanta la dialéctica. O sea, el debate se me hace a veces, en ciertas ocasiones, pues bastante absurdo porque he notado que en muchísimos debates, güey, nadie cambia de opinión, ¿sabes? Nadie. Y se aferran muchísimo a sus propias opiniones, güey, lo cual no veo en absoluto bien. claro. Pero bueno, me encanta la dialéctica, güey. Me encanta haber tenido una charla contigo de este tipo, de este estilo. Te repito, si aceptas, güey, vas a ser un invitado muy frecuente. Y pues ya para finalizar, amigo, algo más que quieras agregar. O sea, porque siento yo que siento yo que no podemos acabar esto, güey, así nada más porque sí. Siento yo que todavía hay muchísimo de qué hablar. Claro, pues es que sí es como un tema hiper extenso, el cual no se puede cubrir con solo unas pocas horas. Sí, Em, no. pero, pues bueno, creo que en una conclusión, eh, me gusta, o sea, de una idea, pues llamémosla terrenal, una idea mental. Me gustan las cosas mediadas, ¿no? Como dices, no a los extremos, que haya siempre una media y así digamos que pues hay una, pues hasta en todo, ¿no? Una mejor comunicación, un mejor, o sea, en el trabajo, en la escuela, o sea, como en todas las cosas que pues tenemos como día a día, creo que es como siempre la mejor opción. Asimismo, como un pequeño paréntesis, esto quizás lo podamos tocar en un nuevo capítulo. Y justo estaría muy bien que leyeras primero el libro para tocar este otro tema que igual va de la mano con esto, que es el ser. Y sé que, bueno, no quiero que te quedes picado. Bueno, creo que sí nos vamos a quedar picados. Y creo que eso es bueno. De hecho, de esto va el libro, más que nada. Entonces, sí, Ok. al menos como en una forma mental, creo que está perfecto, pero viéndolo desde el ser, Ujú. no tanto. Pero lo dejaré hasta ahí. Sí, güey, no, o sea, mira, yo acepto totalmente el tema, pero les prometo y les juro, güey, que no va a haber una conclusión de qué puta madre es el ser, güey. Claro, O claro, sea, va a ser totalmente. imposible. A mí me va a encantar poner mis puntos de vista sobre la mesa y ver los tuyos, güey. Igual intercambiamos unas tarjetitas que tengamos por ahí, ¿no? Pero Ándale. pero sí, güey, para el próximo capítulo sin problema, amigo. Me encantaría seguir esto, güey, pero pues mucha edición, ¿ah, no? Claro, claro. No, no es cierto, güey. No, de hecho, por eso te preguntaba si tenías algo más que decir. Sin problema, yo podría subir un capítulo 3.2, Si crees, 3.05. si quieres por Entonces, ahora, por ahora, no sé. Por ahora, si quieres, terminamos y lo dejamos en un continuará. un súper continuará, güey. Porque la verdad, yo Claro. sí me quedé muy picado con esta plática. Te digo, me agradó bastante, güey. Eh, Sobre todo conocer todo, sobre todo lo que has mencionado, güey. Me gustará mucho más investigarlo por mi propia cuenta. Que, pues, no sé, güey. Hay mucho que hablar todavía. Entonces, dejémoslo para el próximo capítulo sin problema alguno. Y daré este hermoso cierre diciendo, amigo, que fue un verdadero honor tenerte aquí, güey. Eh, Sabes perfectamente que eres alguien que admiro mucho. Y sobre todo me encanta que tengas esta paciencia para dialogar conmigo, güey, porque
soy un dolor de huevos a veces para hablar, güey. Eh, qué bueno que sí eres el tercer capítulo, tal y como lo quería, güey. Me encanta que sea de esa forma. Eh, espero tenerte aquí muy pronto, güey, pero muy, muy pronto. Hay mucho de qué hablar. Y espero que tú también lo hayas disfrutado, güey, que te haya gustado estar aquí. Si no, házmelo saber, güey. O sea, de verdad, hay cosas que puedo cambiar sin problema alguno. Por favor, a toda la gente que si nos escuchan, güey, o toda la gente que se presente aquí, si hay algo que no les late de mí, díganlo. Hay cosas que puedo cambiar sin problema, güey, sin problema alguno. No, la verdad es que me fascina el cómo te expresas, el cómo hablas, el cómo, pues cuando tú difieres en alguna idea, lo pones en la mesa. Y eso hace las cosas pues muchísimo más interesantes y que pueda fluir más chida la conversación. Entonces, no cambies. Nunca cambies, Neni. Así es. Bueno, amigos, este fue nada más y nada menos que mi gran amigo, mi gran hermano Héctor, un tipo con el cual me iba a dar mi madre. Cierto. Y terminó siendo uno de mis mejores amigos. A ver, escuchamos este audio que hay aquí. No pierdas tu esencia, vato, no quieras cambiar. Besos. Ok. Los te quiero mucho, güey. Entonces, pues nada, damos por terminado el capítulo 3. Fue un gustazo tenerte aquí, amigo, de verdad. No sé cuántas veces voy a tener que decirlo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Sigan a Humanamente Amorfo en Instagram. Muy pronto tendremos, también en YouTube, muy pronto tendremos página de Facebook y probablemente Twitter, que nadie utiliza Twitter de nuestra generación, güey, pero ahí voy a tener Twitter, güey, sin problema alguno. Y y pues nada, nos despedimos. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Nada más, amigo. Muchas gracias. Bueno, un besote y un abrazo. Cuídense, nenes amorfos. Bye. Bye.